Bienvenidos al Nacional Libertario. Hoy día tengo el honor de presentarles a un invitado que en realidad no necesita presentación, don Sergio Villalobos, corifeo de nuestro mundo académico, historiador, escritor, testigo de prácticamente toda la historia contemporánea de nuestro país. Profesor de la Universidad de Chile, Cambridge, Universidad de Los Ángeles. ¿En qué universidad no ha estado participando usted, profesor, a estas alturas? Y en Chile en casi todas las universidades de alguna importancia. Correcto. Y tenemos el placer de que él nos haya sacrificado algo de su valiosísimo tiempo para conversar con él sobre el pasado y sobre el presente de nuestra república, su historia, y ver cómo tiramos un puente entre aquello que fue y aquello que es, para una mejor comprensión de usted, del espectador. Don Sergio, ¿cómo está usted? Muy bien y muy agradecido por esta entrevista. Bueno, las gracias las tengo que dar yo, y yo creo que todos los presentes aquí que no aparecen en cámara, espero que van a disfrutar de esta conversación. Dígame, don Sergio, usted está escribiendo ahora un libro sobre la desigualdad, Sí. Especialmente sobre nuestras élites y cómo se ha formado Chile. Cuéntenos un poco sobre ese libro. Sí, en general la historia de Chile se ha caracterizado por ser bastante aburrida, llena de fechas, personajes, cambios de gobierno, transformaciones constitucionales, y no se ha ido al fondo de la historia, a los grandes procesos que llamo yo, que han hecho la historia. Los grandes procesos son el sistema económico, el sistema social, el cultural y el político, que vistos así y no gobierno por gobierno explican mucho más de nuestra trayectoria. Entonces, dentro de ese concepto estoy escribiendo este libro que tiene que ver con la desigualdad en Chile. La idea mía es que el ser humano es eminentemente desigual. Esto de que somos todos iguales no pasa de ser una ficción, ¿no?, de antiguas ideas, pero si reflexionamos bien, nos miramos uno a otro, todos somos diferentes. Y los actores de la historia de Chile han sido también gente diferente. Y en esa diferencia, ¿ve usted una desventaja, una ventaja? Lo que es la naturaleza humana en la diversidad, ¿no es algo que deberíamos celebrar en vez de criticar? Yo no sé valorar para bien o para mal, solo constato el hecho, ¿no?, de que somos desiguales, y socialmente somos desiguales, en ideas somos desiguales, en sentimientos somos desiguales. Entonces es muy difícil dar normalidad a una historia, ¿no?, con la que hemos soñado en que todos estaríamos en las mismas condiciones en el quehacer nacional. No es así. Yo creo que hay diferencias fundamentales entre las personas, entre los sectores sociales, entre todos. Ok, pero esas diferencias, digamos de esta manera, hay grupos que en algún momento han estado en la cúspide de la pirámide social, y otros que los han reemplazado a lo largo de nuestra historia. ¿Cómo los describiría usted? Sí, efectivamente, no es un sector uniforme, sino que, como todas las cosas en la historia, va variando con el tiempo. Unas veces son determinados sectores aristocráticos, oligárquicos, burgueses, que han manejado la vida del país. Otras veces fueron guerreros, ¿no? Pero esto de que todos estamos haciendo la historia no pasa de ser una ficción. Quizás una ficción bondadosa, pero ficción mal que mal. Yo creo que el país ha sido manejado permanentemente por élites de distinto signo, en la época colonial, en los comienzos de la República, o avanzado el siglo XIX, o en nuestra época también. Entonces es fundamental entrar a esa estructura de la sociedad y del poder para entender lo que se ha ido realizando, ¿no? Pero no es que todos estemos en la misma tarea y con las mismas condiciones. No es así. Hay profundas desigualdades. Usted ve una posibilidad, digámoslo de esta manera,
¿Conoce usted algún caso histórico donde no haya habido una jerarquía que realmente haya sido aquella que lidera un cambio, que lidera un grupo humano? No, yo creo que permanentemente ha habido élites, grupos selectos que se destacan, qué sé yo, por la inteligencia, por la economía, por el espíritu de trabajo, por su afán de liderazgo, que han ido manejando el país sucesivamente. Y nunca ha faltado algo así. En algunos periodos, como en el actual quizás, ¿no?, en que ese liderazgo de un sector social se va perdiendo, se va desdibujando. Pero al fin siempre son grupos y sus dirigentes los que manejan el trayecto de la sociedad. Nosotros conversábamos antes sobre esta periodicidad de la crisis, que probablemente no tenga las mismas causas, pero cada 40 años parece nuestra república hundirse de nuevo en una crisis de identidad republicana, si lo queremos decir así. Sí, efectivamente, desde que el país se hizo independiente, bueno, para empezar, 1810 ya fue una crisis, y profundamente, con unos efectos sangrientos, qué sé yo, de deterioro de mediano plazo. Y sucesivamente ha habido movimientos de ruptura, ¿no? Esto de que la historia de Chile es unitariamente una historia pacífica, evolutiva, apegada al derecho, tiene algo de ficción. Si lo comparamos con el resto de Latinoamérica, puede que parezcamos más uniformes, más estructurados, pero también hemos tenido nuestras fallas. Cada 40 años, 50 años, algún cataclismo político, no tan propiamente social quizás, ¿no? Porque las cosas se manejaban antiguamente dentro de un alto sector social y el resto del país no tenía gran participación, era como el coro que acompañaba, digamos, las cosas. Entonces hemos tenido esas rupturas en 1851, 1859, 1891, una profunda crisis, después los años 20 y finalmente en nuestro siglo, la época de 1973 y los años que siguen. Entonces tenemos que conformarnos y comprender que nuestra historia ha sido un poco accidentada. Ahora hay una gran virtud, que rápidamente el país se repone, recobra su línea histórica y sigue adelante. Ahora, nuestra línea histórica no había sufrido transformaciones tan profundas como las de nuestro siglo y la que está viviendo actualmente, aunque no se quiera reconocer, ¿no?, que estamos en una profunda crisis histórica. ¿Tiene esto que ver esencialmente con el desgaste de las élites, del sistema que lleva a su quiebre? ¿O hay razones más profundas? Podría ser, por ejemplo, que se vaya acumulando presión en la olla misma y eso haga una explosión. Sí, no todo se debe a culpa o responsabilidad de los altos sectores que han estado manejando el país. Muchas veces son las condiciones históricas generales, incluso del mundo, no solo de nosotros, ¿no?, las que han provocado esos cataclismos momentáneos. Hoy mismo, si usted dice ¿a qué se deben los problemas que hoy existen?, son múltiples, ¿no? El país, curiosamente, ha progresado como nunca. Su economía está bien. La distribución puede que esté mala, puede que haya injusticias en el trato, etcétera, de los distintos sectores sociales. Pero hay efectos imponderables. Yo me pregunto, por ejemplo, lo que los economistas llaman el efecto demostración, que es lo que ocurre en otros países, en otras culturas y que nos influye mentalmente. La responsabilidad de Hollywood, en nuestras formas de vida, nuestras aspiraciones. Caramba, que es grande y no lo hemos notado. Bueno, hoy día ya Hollywood no es casi nada, ¿no? Pero se mantiene siempre el cultivo por la moda, por la alta sociabilidad europea, que va creando un mundo de ficción, sin darnos cuenta de lo que es la realidad misma del país. Entonces hay factores imponderables, ¿no?
la influencia del capital extranjero, y no es que yo esté en contra del capital extranjero, pero las modas, las necesidades que vienen junto con ello y que no se pueden satisfacer inmediatamente, entonces dan por resultado un profundo descontento. Porque a uno le queda la impresión, y yo estoy absolutamente de acuerdo con su diagnóstico, a uno le queda la impresión de que Chile no se está comparando con el Chile de hace 30 o 40 años atrás. Porque el descontento de alguna manera tiene que ver con que tampoco se está comparando con el barrio, se está comparando con Europa. Hemos llegado al punto en que nuestro descontento de alguna manera tiene que ver con esa comparación que estamos haciendo con respecto de países desarrollados. Y la gente quiere, tengo la impresión, los beneficios de ser el país desarrollado sin haber hecho el esfuerzo para llegar a ser el país desarrollado. Efectivamente, somos a medio desarrollar, no diremos que subdesarrollado, pero a medio desarrollar. Y eso no tenemos propiamente la culpa de nosotros, sino que son las condiciones mundiales en que se desenvuelve la economía y la sociedad global, ¿no? Ahora, si uno compara con África o con el cercano Oriente, estamos en situación privilegiada realmente. Somos un país independiente, con libertad, con gobierno propio, ¿no? Que resiste de alguna medida a las influencias nocivas del extranjero, y hemos estado luchando por eso. Ahora, nuestra realidad pretérita inmediata, digamos, dentro de nuestro siglo, la década y del siglo pasado, yo ya me olvido, como hemos cambiado de siglo, ya me olvido y me confundo, del siglo pasado y del actual, ¿no? Ha habido avances notorios en el país. De la década de 1920, por ejemplo, todo el movimiento social, obrero, acogido por el alto sector social a través de un reformismo de leyes de contenido social. Después los gobiernos radicales, los gobiernos del Frente Popular, etcétera, el gobierno demócrata cristiano, y se ha salpicado con otros gobiernos heterogéneos, ¿verdad? Han ido abriendo una brecha y el país ha ido saliendo adelante. Aquí falla la conciencia histórica inmediata, el conocer bien lo que hemos sido cuando éramos niñitos, cuando éramos de edad mediana y en edad avanzada también. Entonces, eso tiende a olvidarse, esa historia inmediata, ¿no? Y estamos insatisfechos con todo. Lo más fácil es estar insatisfecho, ¿no? Tenemos, por tanto, un problema de lo que llamaríamos la memoria. La memoria, la imagen que se ha creado, ¿verdad? Y en el fondo se olvida la integridad de la historia de Chile. Este país se ha ido construyendo. Piense usted en la época de Valdivia, ¿verdad? Cuando se funda Santiago con unos cuantos ranchos, obligando a los indios a trabajar, con 150 conquistadores nada más, ¿no? Y de ahí se va construyendo una sociedad colonial que, por cierto, es sui generis, es muy distinta a todo lo nuestro, pero después todo el siglo XIX y el siglo XX de elaboración, ¿verdad?, de la clase media, del sector obrero, y que ha mejorado de situación, no me cabe la menor duda. Se habla de la salitrera y el problema tremendo de los obreros, pero cuando uno ve que tenían poblaciones, que tenían formas de diversión, que tenían de todo, cuando uno habla con la gente de la salitrera y comienzan a añorar, 1920, 1930, teníamos harta cerveza, teníamos carne, teníamos todo lo que queríamos, etcétera. Pero los terroristas de la historia, que los hay, y andan encapuchados figurativamente, ¿verdad?, siembran una visión negativa, contraria, que a mi juicio no tiene verdadera razón de ser. De ahí surgió un proletariado cada vez más importante, más organizado, con los sindicales, con las grandes asociaciones nacionales, y que han tenido validez hasta hace poco. Hoy día hay una especie de desintegración del movimiento de las grandes masas obreras, están un poco a la deriva, sujetas a caudillajes pequeños, ¿no? Muchos organizaciones en fábricas, en el campo, etcétera, han perdido importancia.
Entonces yo diría que también hay una desintegración del elemento obrero, ¿no? Y eso es aprovechado por los encapuchados de hoy día y todos los que andan gritando en la calle. ¿Usted tiene la impresión de que esto es producto de una... porque fue lo que oí entre líneas? ¿Tiene usted la impresión de que hay una manipulación con objetivo político de lo que es la historia de Chile en el sentido de contarla de una manera determinada? Evidente. Desde luego, en primer lugar, la historia cada vez es menos conocida, por defecto del sistema educacional, por defecto de los profesores, de los textos escolares, por la vida pública que vive haciendo homenaje alrededor de las estatuas, poniendo coronas fúnebres, etc. Y sin entender realmente los grandes factores que han operado en la historia. Como yo le decía, la economía, la sociedad, han cambiado pero extraordinariamente. La economía de hoy día no es la de 30 años atrás y menos de 60 años atrás. Lo mismo la cultura, la forma de entender el poder. Eso ha ido cambiando. Y entonces estas situaciones son aprovechadas hoy día en forma desventajosa por agitadores, que yo diría que casi son profesionales, que viven de eso, y figuras insignificantes. La política hoy día está marcada por un estrato político de escaso valor. Cuando uno revisa las filas del Congreso, de la Cámara, del Senado, algunos de los colaboradores de los gobiernos, etc., llega a la conclusión, pero si esta persona no tiene cultura, esta persona no sabe de lo que está hablando, esta persona es simplemente un demagogo, se basa en ideas generales, venidas del extranjero, venidas de una literatura que hoy día es más que discutible. Entonces no hay una raigambre real con la historia del país. Eso está fallando. Ahora, muchos de ellos ni siquiera tienen la excusa, subiéndome al carro que usted acaba de establecer, muchos de ellos no tienen ni siquiera la excusa de no haber vivido la historia reciente, cuanto menos. Cuando nosotros vemos que aquí se utiliza de alguna manera la violencia para lograr un objetivo político, uno, teniendo yo 43 años, o sea, la mayoría de los parlamentarios en ejercicio son incluso mayores que yo, uno se pregunta hasta qué punto ahí hay realmente, no sé, una especie de Alzheimer colectivo que les impide ver hacia dónde están conduciendo ellos. Sí, entre medio hay mucho interés personal, político. La opción de nuevos cargos, de nuevas elecciones, de poner amigos, de efectuar el pequeño negocio, lo deshonesto, etc. Entonces es un elemento político que se ha desprestigiado, ¿no? Y ahora, en la vida pública corriente, en la calle, usted ve hoy día a gente sumamente joven. ¿Qué criterio tienen? ¿Qué formación tienen? ¿Qué meditación tienen? ¿Ah? ¿Qué disciplina han recibido? ¿Cómo se les formó en su hogar? Los papás están fracasados, no se atreven a hacer nada con los jóvenes, porque los jóvenes están nuevos de derecho, no se les puede dar ni un coscacho ni una cachetada, porque ya es un delito mayor, y los derechos humanos y qué sé yo. Entonces es gente que no ha recibido una educación sólida para la vida republicana. Y esos son los que alteran el orden, junto con agitadores profesionales que andan mezclados, ¿no? Y que son agentes de corrientes políticas. De acuerdo con la que es la historia chilena y la historia universal, vemos de que se puede producir un vacío de poder, pero esos vacíos de poder no continúan largo tiempo. Así es, efectivamente. Podría ocurrir un vacío de poder. En cierto modo lo estamos palpando. No se atreve a poner orden en nada. Se puede quemar, destruir, matar, destruir las estaciones del metro, los edificios públicos, los elementos de la señalización colectiva, todo, las casas particulares, el pequeño negocio, el gran negocio, todos están sujetos a la destrucción. ¿Y quién evita eso? Nadie. Todos están con el temor de infringir los derechos humanos, pero no se dan cuenta que esos protagonistas son los verdaderos detractores de los derechos humanos, que están atentando contra el derecho de todos, de cada uno y de todos nosotros. Porque uno gana la impresión realmente de que se considera
uno escucha la prensa y uno llega a ganarse la impresión de que dijesen, existe el derecho humano a delinquir. Si la policía interviene, están violando el derecho humano del delincuente a delinquir. Ahora, eso en nuestra historia, esos fenómenos de caos, nunca han durado durante mucho tiempo. Llega un momento en que se cierra el sistema. Efectivamente, hay un momento en que la sociedad se aburre de todo esto y está dispuesta a reaccionar en cualquier sentido. Ahora, dentro de una sociedad hay fuerzas y fuerzas, ¿no? Grupos y grupos, y que no se sabe hacia dónde pueden cortar con las soluciones, ¿no? Eso es un peligro que existe. No sé si peligro, pero es una realidad que existe. No, porque al fin y al cabo Chile está estructurado en torno a un poder que, bueno, parece que los políticos olvidasen de que el poder recae en la capacidad de forzar a otros a hacer aquello que no quieren. En este caso, cumplir con la ley. Exactamente. ¿No? Tienen derechos humanos los delincuentes y los defensores del orden no tienen, no pueden infringir esos derechos humanos. ¿A qué atribuye usted, profesor, la incapacidad de la clase política en este caso, del centro derecha, centro izquierda, de aglutinarse en torno al presidente y de darle el respaldo político que requeriría para restablecer el orden? Bueno, se debe a una desorientación política y a los slogans que andan por ahí, ¿no? El temor a parecer fascista, el temor a infringir los derechos humanos, sin darse cuenta que lo que están haciendo es favorecer eso por debajo en otros sectores. Entonces, hay un temor en el alto mando del país, y hablo del país, no solo del gobierno, ¿no? Que en cualquier momento puede desatarse en acciones mayores. Pero lo están permitiendo. Sí. Sea, al no intervenir, exacto, permiten que se agudice el conflicto. Exactamente. ¿No? Pudieron haber reprimido esto mucho antes. Ahora, viendo nuestra historia republicana, también cada 40 años intervienen las Fuerzas Armadas. Sí. Lo último, sí. Vemos 1973, 1924, si no me equivoco. Sí. Después 1891 cumplieron un rol relevante, 1848, 1810. Sí, efectivamente. Digamos, las Fuerzas Armadas son el último recurso de orden del país, al cual se puede llegar cuando una situación se hace extrema. Ojalá que no sea el caso de Chile, pero ese peligro, la espada colgando, la espada de Damocles, está siempre sobre nuestras cabezas. Es interesante, porque a mí es algo que me tiene al helado durante todo este tiempo, de que la clase política no tenga eso presente, o más presente. Sí. Porque parece que lo simplemente dijesen, no, esta gente, esto no va a pasar nunca más. Mire, la clase política da la impresión de que está borracha, de que dice cualquier cosa, acepta cualquier cosa, y ponen un tono solemne y una cara vetusta, una cara austera, para hacer declaraciones que realmente, dentro de la más estricta lógica, cosas que no caben. Entonces hay una crisis de la clase política. Y ya no sé si es clase o si es este mare magnum político, este desorden político que tienen tanta gente hoy día. Cerrando el capítulo de lo que es nuestra crisis social actual, ¿cómo ve usted, de alguna manera, porque yo soy convencido de que todo esto tiene que ver con la educación, de que todo esto tiene que ver con una penetración permanente de nuestros órganos, instituciones educativas, que han generado una imagen, han generado una realidad alternativa prácticamente para muchos jóvenes, y los han ideologizado en un sentido determinado. ¿Cómo podríamos revertir eso?
Mire, no sé, pero es un fenómeno activo. Hay una desorientación de pensamiento, de ideas, de lógica, incluso en la gente joven, que se viene amasando desde hace mucho tiempo. Está un relativo fracaso de la educación pública. Digo relativo, no es total, ¿no? Porque mal que mal imparte ciertos conocimientos. Pero la orientación máxima del ciudadano, la orientación moral, es lo que está fallando. Y no es solo de la educación pública o privada, sino que es también de los hogares. Los padres han fracasado, tienen temor a los hijos, no se atreven a imponer ningún orden, por mínimo que sea, alguna disciplina. Entonces los jóvenes crecen dentro de una libertad en que creen que pueden hacer cualquier cosa. Entonces salen acá a la calle a gritar, a tirar piedras, a quemar, favoreciendo todo un movimiento político que los utiliza en el fondo por inercia, ¿verdad? ¿Hemos tenido alguna vez una situación similar en la que, en primer lugar, la Iglesia haya estado tan anulada como está en este momento? La Iglesia también era uno de los factores de estabilidad de la República. En que los padres hayan tenido tan poca influencia y en parte incluso relación con sus hijos. En que el principio de autoridad más básico haya estado tan destruido como está en este momento. No, yo creo que de unos 60, 70 años a esta parte, toda la relación de padres e hijos se ha ido reblandeciendo por la debilidad misma de los matrimonios y por este temor de los padres en disponerse con los hijos o que los hijos hagan barbaridades mayores todavía. De modo que hay una pasividad que se ha ido prolongando y que nadie se atreve a remediar. Ahora, han ido fallando en la vida del país instituciones que parecían básicas en su constitución moral. En primer lugar, la Iglesia. La Iglesia hoy día está anulada, ¿no? Está deteriorada de tal manera que ya no tiene influencia ninguna. Enseguida, los tribunales de justicia, que parece que están en manos de un populismo barato o tendencias más extremas aún, para quienes todo el delincuente no es culpable mientras que no se requete demuestre que es culpable. Se detiene a alguien por tirar piedra o incendiar un edificio, queda en libertad antes de las 24 horas. Queda en libertad bajo fianza, con detención en el hogar, con prohibición de salir del país, cualquiera de estos atenuantes en el juicio político. Los jueces dictan sentencias que uno se maravilla. Personas que han lanzado piedras y han tratado de incendiar un banco quedan en libertad antes de las 24 horas. ¿Dónde está el Poder Judicial? No solamente hay un derecho abstracto, sino que también hay un criterio personal en la administración de justicia. Y eso es lo que falla. Y así otros organismos de la vida social han ido fallando igualmente. Es decir, es una crisis bastante generalizada. Yo personalmente he planteado en un par de ocasiones de que tenemos un problema de personal, de que las instituciones en sí no están mal diseñadas, pero digámoslo de esta manera, el auto no está mal hecho, el problema es que el conductor está borracho. Y tenemos demasiados conductores en el sistema judicial, político, económico, porque también muchos grandes empresarios han cometido errores fundamentales, que no han dado el ancho. ¿De dónde sacamos nosotros el personal de reserva? Digamos de esta manera, ¿dónde está nuestra banca? ¿De dónde para reemplazar a esos jugadores? ¿Dónde o cómo formamos esa banca? Efectivamente, uno mira a todas partes y no encuentra los personales de reemplazo. Quizás se necesita una transformación mayor, que yo no sé cuál puede ser. Pero las cosas como están no pueden continuar. Yo creo que ese es un buen cierre para nuestra entrevista, profesor. Estamos en ¿cuántos minutos? ¿30? ¿40? Mira, una vez que te siga, que siga con eso. Muchas gracias, espectadores, por dedicarnos su tiempo. Espero que ustedes estén atentos a la salida del próximo libro del profesor Villalobos. ¿Cuál era el título? ¿Sobre la igualdad en Chile? No, es
Todavía no tengo título. Ok, pero en todo caso viene de camino, así que mantengan un ojo puesto en las librerías de su barrio. Damas y caballeros, este ha sido el Nacional Libertario. Profesor, muchas gracias. Gracias a usted, Giovanni.